Hola chicos, espero que estén muy bien. Soy María Guadalupe León Quesada, soy la profesora de religión del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe y pues vamos a iniciar con nuestra clase el curso de Biblia que estamos desarrollando. Entonces, como siempre en todas las clases, vamos a iniciar con nuestra oración, primero que todo para pedirle a Dios que nos acompañe en estos momentos, que haga que la clase sea provechosa. Y también pedimos la intercesión de nuestra Madre María para que ella nos acompañe también en este ratito que le estamos dedicando a su Hijo, a su palabra. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y ayúdame a huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. A nuestra Madre María le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, iniciamos la clase 6, creo, sí, la 6. Hemos estado hablando estos días sobre aspectos importantes como la inspiración, la revelación, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura. También hemos hablado sobre el canon, ¿verdad?, sobre dónde proviene o cómo se configura, y hemos dado una vista al esquema general de cómo se acomoda, ¿verdad?, cómo se organiza o está dispuesta la Sagrada Biblia, ¿verdad?, sus divisiones, etcétera. Hablamos un poco de por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las secciones o los grupos en los que podríamos dividirlo, y también hemos hablado de cómo encontrar en la Biblia los pasajes, ¿verdad?, las citas que nos dan en algún momento, y pues todos esos detalles. Entonces ahora vamos a hablar propiamente de los libros de la Biblia y vamos a empezar con el orden necesario, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento pues iniciamos con el bloque que habíamos dicho la vez pasada, de libros históricos. Y bueno, de esos libros históricos tenemos que recordar pues que es importante partir del Antiguo Testamento o hablar del Antiguo Testamento, porque Jesús no rechaza la tradición antigua, sino que le da plenitud. Es decir, los hechos del Antiguo Testamento tienen un valor en sí mismos y prefiguran realidades que los superan sin reemplazarlos. Es decir, ¿a qué me refiero con prefiguran? Bueno, pues podríamos decir que son como el spoiler, ¿verdad?, en cierto sentido. Pues nos avisan, nos dan indicios sobre cómo se llevará a cabo, cómo será el plan de salvación de Dios, ¿verdad?, para su pueblo. Entonces, precisamente consiguen su plenitud, ¿verdad?, su haber completo, pues en Jesús y en el Nuevo Testamento. Por eso es que he dicho desde el principio que el Antiguo Testamento es un poco más complicado de entender, pero que tenemos que analizarlo a la luz del Nuevo Testamento, pues es el que prefigura, ¿verdad?, los acontecimientos del Nuevo Testamento, y Jesús es el que les da la plenitud que estaban ya destinados a alcanzar. Es decir, tienen un valor, no son descartables, ¿verdad?, no podemos simplemente obviarlos, ignorarlos. Jesús mismo no los obvió, no los ignoró, los explicó y les dio la plenitud que estaban buscando. ¿Y por qué es que tiene que existir pues esta prefiguración de los acontecimientos, esta revelación paulatina? Pues porque estos libros, ¿verdad?, el Antiguo Testamento es testimonio, o son testimonio, podemos decir, de
lo que llamamos pedagogía divina, es decir, Dios entiende que necesitamos una preparación mental, ¿verdad? Necesita explicarnos las cosas de a poquitos para poder recibirlas y entenderlas cuando sucedan. Por eso no revela el plan de salvación de una vez en el Nuevo Testamento con Jesús, sino que va poco a poco instruyendo a su pueblo para que estén preparados para recibir al Salvador. Entonces esa es la dinámica de lo que llamamos pedagogía divina, es decir, que Dios se va revelando paulatinamente, ¿verdad? Que Dios va instruyéndonos, va enseñándonos de poquito a poquito, precisamente porque sabe que esa es la manera en la que podemos aprender, en la que podemos comprender las cosas. Bien, entonces, la primera sección con la que nos topamos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, es precisamente esta de los libros históricos. Y los primeros 5 libros forman ellos juntitos una unidad. Estos primeros 5 libros en su conjunto los llamamos Pentateuco, ya les había dicho este nombre. Y pues Pentateuco significa 5 estuches, ¿verdad? En griego, o 5, ¿verdad? Son los 5 libros, pues estuches porque se guardaban en estuches, ¿verdad? Esa es la manera. Eran rollos y pues tenían que guardarse. Pero entonces ellos tienen esta cualidad especial, podríamos decirlo, de que entre ellos 5 se relacionan muchísimo, es decir, no estamos ante 5 libros aislados, ¿verdad? Independientes entre sí, sino que cada libro desemboca en el siguiente o empieza en el anterior. Entonces tenemos un conjunto, ¿verdad? De una unidad narrativa, un hilo narrativo relacionado en estos 5 libros. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. De estos primeros 5 libros que llamamos Pentateuco, el primer libro es el del Génesis. Génesis viene del griego Génesis, que significa origen. Entonces precisamente el nombre ya nos da una pista de lo que se trata, ¿verdad? Es muy obvio, pero bueno, podemos dividir este libro de los orígenes en 2 secciones, dependiendo del origen de qué o de quién estemos hablando. Entonces, una primera sección precisamente es del origen del mundo y del origen del hombre. La segunda sección es del origen del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Bueno, entonces, perdón, voy a moverlo. Sí. Entonces, el Génesis presenta el designio originario de Dios para el mundo, para los hombres, bueno, para el ser humano y para su pueblo amado. Ahora es muy importante. Podemos ver que se inicia con un pasaje solemne y estructurado. Por lo menos los 11 primeros capítulos utilizan este lenguaje simbólico o metafórico. Voy a equiparar simbólico y metafórico para no entrar en mucho detalle, en mucha discusión sobre qué es un símbolo, ¿verdad? Porque eso es, como lo dirían, comida trompudo, ¿verdad? Pues es una explicación un poco larga y compleja, pero en resumen podríamos decir que es un lenguaje que no puede tomarse literalmente, sino que una sola imagen, ¿verdad? Una palabra en medio del texto, una expresión, pues remite o significa una o varias cosas diferentes a las que está ahí en ese momento. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de un símbolo. Si yo les enseño la imagen de una palomita blanca, puede significar muchísimas cosas y no solo la palomita blanca. Es decir, alguno verá solo la palomita blanca y literalmente tomará solo la palomita blanca y dirá, mira, es una palomita blanca. Perfecto. Otro dirá, no, es que es el símbolo de paz.
también remite a la paz, se vuelve un símbolo precisamente. Entonces, no, es que significa paz. Después, otro me dirá, no, profe, pero sí, ¿verdad que el Espíritu Santo se representa como una paloma blanca? También, ven, o sea, un solo elemento, una sola criatura, pues por lo menos rápidamente pudimos sacarle 3 asociaciones distintas, 3 asociaciones totalmente diferentes, y que dependiendo del contexto es que sabemos con cuál de todos esos significados o en cuál de todos esos significados tenemos que colocar la imagen que estamos viendo. ¿Sí? ¿Me comprenden más o menos? Bueno, de eso se trata el símbolo. También es un lenguaje metafórico, ¿verdad? En ese mismo sentido de que ciertas cosas nos remiten a otras, o sea, tienen parecido con otras, entonces nos remiten a otras cosas. Y sabemos que no estamos tomándolo de manera literal. Por ejemplo, si yo digo las perlas de tus dientes, yo creo que casi todos entendemos o nos hemos acostumbrado a saber que yo no le estoy diciendo a la otra persona que tiene perlas en lugar de dientes, sino que le estoy diciendo que tiene los dientes blanquísimos, ¿verdad? Eso es también un lenguaje metafórico. Es decir, que entonces la primera aproximación que tenemos al Génesis es darnos cuenta que no es un relato que podamos tomar de manera literal, sino que es un lenguaje simbólico y metafórico que precisamente es muy común en la antigüedad, y que es así por su estructura, digamos, formal, por el estilo que tiene, pues el Génesis en sus primeros capítulos tiene la estructura de un mito, ¿verdad? Tiene la forma de un mito. ¿Y qué es un mito? Bueno, en términos muy generales, porque también eso es todo un campo de discusión, pues un mito es la historia ejemplar, modélica, de un pueblo sobre ciertos aspectos importantes de su identidad, podemos decirlo de esa manera. Entonces, un aspecto muy importante en la identidad de las culturas de la gente es su origen, y precisamente sobre su origen las culturas, ¿verdad? Los pueblos, las civilizaciones tienen sus historias acerca de cómo es que nació, especialmente cómo es que nació su pueblo, su cultura, su tribu. Y precisamente esta estructura de cómo contar las historias sobre su origen es influencia, ¿verdad? De los pueblos vecinos. Yo les había dicho que el pueblo de Israel tiene vecinos poderosos y tiene a su alrededor civilizaciones magníficas que aún hoy recordamos, por ejemplo los egipcios, o tenemos toda la zona de Mesopotamia que vio tantísimas civilizaciones también grandes y magníficas, ¿verdad? No sé, caldeos, asirios, etcétera. O sea, la historia de Mesopotamia también es bastante rica. Y el hecho es que entonces tenemos grandes civilizaciones, grandes culturas que también tienen sus propias historias de fundación, sus historias de cómo inició el mundo, y pues la manera en la que las cuentan, ¿verdad? Con estos lenguajes simbólicos, con ciertos elementos comunes, también afecta o también influye en cómo nos cuenta el pueblo de Israel la historia de la creación. Entonces también podemos encontrar en el Génesis ciertos parecidos con mitos mesopotámicos, mitos egipcios, ¿verdad? Hay cosas que son como universales, entonces que podemos comparar y decir, mira, se parece. Por ejemplo, la historia del diluvio universal, ¿verdad? Del arca de Noé y todo lo demás, el diluvio, pues también la encontramos en la cultura mesopotámica, y de hecho
podemos encontrarla hasta en libros, ¿verdad? En la actualidad, en internet, en PDF, como la epopeya de Gilgamesh, y habla sobre el diluvio universal. Entonces, esto es importante porque, bueno, pues porque tenemos que entender que es un lenguaje simbólico a la hora de aproximarnos a leer los primeros capítulos del Génesis. ¿Y por qué eso? Bueno, pues porque ya sabemos que no podemos tratar entonces estos primeros capítulos como un tratado científico, ¿verdad? De que el mundo se creó en 6 días. Pues no es un lenguaje figurado. No necesariamente tuvieron que ser 6 días y al 7º Dios descansó. No. Lo importante de este libro, o sea, lo importante del Génesis no es cómo se crea el mundo, sino quién crea el mundo. Es decir, no tenemos que ir a pelearnos con la ciencia ni con la antropología, porque el Génesis dice una cosa u otra. O sea, no es lo importante de este libro, ¿verdad? Lo importante del Génesis no es que digamos cómo se creó científicamente el mundo, sino saber que Dios creó el mundo. Dios creó al ser humano, es decir, que todo lo que existe proviene de Dios. Ahora, ¿cómo lo creó? Ya ese asunto, cada quien puede tener su teoría preferencial, y lo he hablado muchas veces con los chicos en clase. Precisamente yo puedo creer, como católico, en la teoría del Big Bang, sabiendo que esa explosión inicial en medio de un mundo en el que todo era inmóvil, pues tuvo que haber venido de alguna parte, y esa chispa que inició todo fue precisamente la voluntad de Dios, la acción de Dios. Y ya después el resto de cómo se crea el universo, pues puedo escoger la posibilidad científica que más me convenza, pero cualquier teoría científica sigue sin poder llegar hasta el puro inicio de la creación del mundo, y entonces no nos queda otra, podríamos decir. O sea, nuestra lógica acepta perfectamente, y tenemos la explicación de que entonces ese inicio que nadie puede encontrar no puede ser otro que no sea Dios. Entonces, bueno, precisamente esta es la intención, ¿verdad?, del Génesis: expresar que Dios es nuestro creador y que además de todo nos creó a su imagen y semejanza. Y la otra parte muy importante del Génesis es que sepamos que Dios todo lo que hizo lo creó bueno, pero se desordenó cuando entró el pecado original. Entonces estas son lo más importante que el Génesis nos quiere transmitir mediante su lenguaje simbólico. Y bueno, aquí termina la clase de hoy. Entonces la próxima vamos a terminar de hablar sobre el Génesis. Espero que les haya gustado mucho. Chao. Besos.